usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Dios les bendiga, mi nombre es Víctor Treviño, somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. En este día me acompaña mi hermano Jesús González y hoy traemos una palabra de parte del corazón de Dios que sabemos que va a poder edificar su vida. Y hoy venimos a hablar acerca de lo que son los últimos tiempos, la manifestación que Dios está trayendo en los últimos tiempos, no solamente una manifestación que dice la Biblia, que los últimos días serían como los días de Noé, sino una manifestación del reino de Dios, una manifestación donde los hijos de Dios están alumbrando, donde los hijos de Dios están presentándose como lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a ser. Hermano Jesús, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde la palabra de Dios se sigue cumpliendo, tiempos donde cada día estamos viendo más cómo esos últimos acontecimientos proféticos están siendo de mucha relevancia para nuestros tiempos y cómo cada vez más vemos como que el panorama se está aclarando de tal manera que podemos decir estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Es el cumplimiento ante nuestros propios ojos. No podemos negar este cumplimiento de la palabra, porque es la palabra profética más segura, dice el libro. La palabra profética más segura y de la cual nosotros estamos hablando hoy. Estas profecías ya no podemos decir vamos a esperarlas, vamos a esperar que se cumplan. Ya están sucediendo, ya han sucedido la gran mayoría de ellas. Así que ante nuestros ojos se están cumpliendo estas profecías y no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos como si no estuviera pasando nada en este mundo. Eso lo podemos dejar para el mundo común, simple, sin entendimiento, que vive el mundo natural. Pero para los hijos de Dios tenemos que hablar estas verdades, tenemos que prevenir a todos aquellos que todavía no han podido ser salvos a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Así que podemos entender, Víctor, que este último tiempo, el cumplimiento de estas profecías tan poderosas, podemos decir que en estos días, ante sus ojos usted puede ver, encender el televisor y puede ir y ver a través del mundo lo que está sucediendo. Pestes, enfermedades, podemos ver destrucciones de naciones completas por hambre, por la falta de agua potable, por la falta de alimento. Podemos ver tantas profecías que se han venido cumpliendo, ¿verdad? Rumores de guerra. El endurecimiento del corazón, principalmente el corazón del hombre, el endurecimiento del corazón del hombre para traer y para producir maldad, para producir muerte. Podemos ver esto como desde la antigua Babilonia, ¿verdad? Desde Irak, que es la antigua Babilonia, podemos ver grupos extremistas que proponen una religión, que proponen un Dios falso, que proponen a través de la muerte, sembrando el terror, proponen que se unan en un solo Dios o que se unan para adorar a un solo Dios. Podemos estar viendo esto y hablamos del grupo que usted de repente ya oyó en sus noticias o en las noticias del grupo ISIS o ISIS, que siembra el terror. Un grupo que bíblicamente está establecido por la palabra, ¿verdad? Y que está mostrando en este tiempo la preparación para la venida del inicuo, la preparación para la venida del hombre de maldad. Está preparando el camino con tanta maldad, con tanta sangre derramada sobre todo lo que se llama cristiano, sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo lo que profesa una fe, y si no es la fe de ellos, ¿verdad? La fe musulmana chiita, tenemos que hacer la separación para entender de que todos los musulmanes no son estos, ¿verdad? Son los musulmanes chiitas que están sembrando, grupo terrorista que está sembrando el terror en esa parte del oriente, en esa parte donde están tratando de unir al mundo árabe en una sola liga, en una sola nación, con un solo Dios, con una sola creencia. Y todo aquel que niegue o que no sea de esa misma creencia, lo eliminan. Lo eliminan del mapa, quieren destruir, eliminar a Israel, como muchas veces han profesado, como muchas veces el presidente de Irak lo ha profesado, que quieren eliminar a Israel del mapa. Bueno, déjeme decirle, y le tengo una buena noticia, que nosotros en este día estamos predicando la manifestación de los últimos tiempos, es el título de esta prédica, porque así como estos hombres se están manifestando con tanta maldad, tenemos que decir que hay alguien en la tierra que ha sido colocado para también manifestar el propósito
propósito de Dios, el plan de Dios en su vida, y Él es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, el mismo Dios viviendo en medio de nosotros. Lo vivió como Emmanuel, pero en este tiempo Él lo vive dentro del cuerpo que fue preparado, su cuerpo y mi cuerpo preparado para que el Espíritu Santo viva en Él y para que Él pueda manifestar las obras de este último tiempo. Así como hay maldad, como hay falta de amor en muchas partes de la tierra, también le quiero decir que Dios no ha dejado de cuidar su tierra, que Dios no ha dejado de cuidarle a usted, a su familia, a sus hijos. No importa el terror que esté sembrado alrededor suyo, no importa todo lo que esté pasando alrededor suyo y que haya tinieblas, que haya destrucción, que haya un desastre total, cuando sabemos que el Espíritu de Dios no ha dejado de moverse. Y voy a ir al verso de Génesis, porque no queremos exaltar a este hombre con esta predicación, o no queremos exaltar a este grupo que está sembrando la maldad. Ya lo sabemos, lo podemos ver cuando vemos que hasta en nuestra propia tierra, podemos decir, por medio de aquellos que somos latinos o que somos de Suramérica o Centroamérica o Norteamérica, ya esto no es por latitudes, ya esto vemos la maldad recrudecida en todo el globo terráqueo, recrudecida en todo lo que se llama tierra. Es por el cumplimiento de la palabra, y así como en el tiempo de Noé, habla el libro de Mateo, sería la venida del Hijo del Hombre, sería la venida de Cristo. Esto tiene que manifestarse, por eso hablamos de manifestación. ¿Y qué es manifestación? La palabra manifestación tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado que es advenimiento, aparición, revelación, venida. Manifestarse es mostrar y revelar. Es algo que vamos a ver y que estamos viendo. Entonces, esta manifestación de la que habla la palabra es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? El libro de Mateo 24:8 habla de un principio de dolores. Habla de un principio de dolores que la tierra está gritando ya. Que la misma tierra en lo natural ya no aguanta lo que el hombre ha hecho con tanta maldad, con tanta sangre que ha tragado la tierra, y que en el cielo están clamando que se haga justicia delante del Señor. Y el Señor lo que está diciendo es: esperen un poquito más, esperen que entre el último de mis redimidos para hacer justicia por esta sangre que se ha derramado, sangre inocente que se ha derramado con tanta maldad. Como si no existiera Dios, como si no existieran las leyes, como si no existiera un Espíritu Santo que sigue guiando. ¿Por qué el hombre sigue negando a Dios y por qué el Espíritu Santo sigue haciendo la obra? Porque el Señor dejó esto establecido desde Génesis hasta Apocalipsis, que Él tenía que seguir moviéndose en medio de la destrucción, en medio del desastre. Y esa es la buena noticia que hoy tenemos, que el Espíritu de Dios sigue vivo, que el Espíritu de Dios sigue levantando al hombre y a la mujer que ha decidido cambiar su vida, que ha decidido cambiar su entorno. Pero esto se produce desde adentro del corazón. No podemos ver o esperar que las cosas desde allá afuera se cambien para que cambie mi corazón. Tiene que cambiar de adentro hacia afuera, y es cuando vamos a ver el mundo un poco más de otro color, un poco más de otro panorama. El libro de Génesis dice así, Víctor, para empezar a predicar esto, dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, allí donde usted vive, allí donde usted ha sido creado con un propósito. Es lo que yo quiero que usted entienda en este día, que hay un propósito, hay un plan de Dios que no ha dejado de trabajar, que no se ha parado, que el Espíritu de Dios sigue moviéndose. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Tal vez hoy usted se siente en un abismo que no le encuentra fin o que no le encuentra salida. No ha encontrado la puerta correcta para salir de ese momento de destrucción por el cual usted está atravesando, por el cual sus hijos están atravesando, por el cual de repente la destrucción de su matrimonio o la destrucción que el enemigo quiere causar en su vida está haciendo que usted se sienta como si no ha encontrado la salida. El Espíritu de Dios sigue moviéndose. El Espíritu de Dios dice que iba y venía sobre la superficie de la tierra. Y no ha dejado de ir y de venir. No ha dejado de moverse, porque desde el principio Él sigue moviéndose en la tierra. Él sigue moviéndose. Y podemos verlo como el Espíritu de Dios y el mismo Dios lo dejó establecido. Filipenses 1:6 dice bien clarito: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vamos al libro de Génesis y podemos ver cómo el Espíritu de Dios, lo que es el Antiguo Testamento, o si lo podemos llamar también en el Nuevo Testamento,
no ha dejado de manifestarse, no ha dejado de moverse, no ha dejado de mostrar su obra. Así como el inicuo se le está preparando el camino, también la iglesia está preparando el camino para que el Espíritu de Dios pueda decir, conjunto con la iglesia, ven Señor Jesús, ya está preparado, ya está servida la mesa, podemos sentarnos, podemos entrar de amores, a este matrimonio que tenemos con Él y que nos vamos a legalizar, a casarnos, por decir así, en el cielo. Entonces, Génesis 1, hay una palabra clave que muestra este verso en los 3 primeros versos. Y dice, se movía. Esta palabra se movía no habla nada más de un solo movimiento. El original dice el que arropa, el que arrulla. El original dice el que arropa toda la tierra. Así que se movía en toda la tierra, yo lo voy a cambiar. El que arropa a toda la tierra no ha dejado de moverse. El Espíritu Santo de Dios hoy no ha dejado de moverse en tu vida porque tiene un propósito. Si no has visto la manifestación, simplemente créele, espera en Él, muévete en lo que es la palabra del Señor, muévete en su obediencia y vas a ver esta manifestación del Espíritu Santo de Dios. Víctor, podemos decir que así como dice Deuteronomio 32:11, dice el libro de Deuteronomio 32:11, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. Así está el Espíritu Santo de Dios sobre esta tierra, el que la arropa, el que la amamanta, el que la cuida. Ahora, ¿qué está cuidando Él? ¿A quién está amamantando Él? ¿A quién está arropando Él? Él lo está haciendo a todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús. Él está cuidando a todo aquel que tiene un llamado, un propósito, que ha sido elegido, que ha sido separado, que ha sido desde un principio ya establecido como hijo de Dios y que estamos esperando la manifestación. Dice la Biblia también que se está esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice el libro de Romanos, ¿verdad? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos hijos de Dios? Lo que el Espíritu Santo está arropando, lo que el Espíritu Santo está cuidando. Así que si usted está viviendo en medio de tanta destrucción, en medio de tanto problema, espere que el Señor manifieste en usted lo que Dios ha propuesto para usted, el plan que Dios tiene para usted, para su familia y para su vida. Dios simplemente lo que quiere ver delante es un libertador. Dios simplemente lo que quiere ver delante es aquel libertador que suba a la montaña. ¿Y por qué a la montaña? Bueno, porque también en uno de los conceptos o en uno de los nombres que se le llamó a Jehová o a Dios en el Antiguo Testamento es el Shaddai. Y el Shaddai es aquella persona o aquel Dios que se le dio el nombre, el Dios de la montaña. Por eso es que Moisés tuvo que subir a la montaña. Por eso es que el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob se hizo en la montaña. La montaña tiene un nombre y tiene un significado. El Shaddai, el Adonai, el Dios todopoderoso, el que amamanta, el que arrulla, el que cuida a sus hijos, el que cuida su cuerpo, el que cuida su pueblo. Él sigue arrullando, Él sigue cuidándote, Él sigue abrazándote, Él sigue moviéndote. Y eso es lo que queremos hoy predicar desde este púlpito. Deuteronomio dice que así como el águila, el Salmo 91:4 dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio, hallarás su verdad, será tu escudo y tu baluarte. La verdad no es la mentira, no es la falsedad. Quítate esa máscara si hoy estás viviendo en dos mundos. Es tiempo de que digas de verdad, soy cristiano, aunque haya temor, haya terror allá afuera. Debemos cubrirnos con este escudo de la verdad, con este baluarte que Dios ha dejado, que es la palabra del Señor. Levántala en alto y levántala como estandarte, como bandera, como pendón de victoria, porque ya Cristo venció desde la cruz del Calvario. No podemos tapar esta verdad, no podemos tapar la luz que Dios ha puesto en nosotros y que, como el tercer versículo de la palabra en Génesis, el capítulo 1, dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Era el mismo Cristo viniendo después de este desastre. Después de tu desastre, Dios va a aparecer. Después de lo que tú estás viendo en tinieblas y sin luz, la palabra de Dios sigue existiendo, la luz sigue viniendo y es el Espíritu Santo llegando a ti. Víctor, podemos ver cómo la gente está muriendo y se está yendo sin conocer a Cristo, negando a un Cristo porque no ha visto la manifestación. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Falta tú que te levantes, que te pares como gigante, que te pares como valiente y profeses la palabra sobre tus hijos, sobre tu matrimonio y sobre tu familia.
Víctor. Así es. Cuando hablamos de Génesis, hablamos del comienzo, hablamos del principio. Y Génesis es una analogía o es una sombra de lo que ha de venir. Cuando hablamos del primer capítulo, podemos ver la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, moviéndose en una unidad perfecta para poder crear lo que hoy nosotros vemos. Pero dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vamos al original podemos entender que Dios creó lo que no podemos ver, que son los cielos, pero también no hablando de un cielo natural, sino un lugar donde hay una atmósfera, donde hay un movimiento espiritual, y la tierra, que es el lugar donde nosotros estamos, lo que podemos ver. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué digo que es un simbolismo? ¿Por qué digo que es una analogía de lo que estamos viviendo? Porque así está el hombre en su pecado, porque así está el hombre muchas veces cuando está separado de Dios, está desordenado, está vacío y está en tinieblas. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la figura que más común vemos aquí o que podemos entender es el Espíritu Santo empollando la tierra, es el Espíritu Santo posado sobre la tierra, esperando que la palabra salga de la boca de Dios para él poder hacer la obra, porque ahí en el versículo 3 podemos ver como cuando Dios dijo y sea la luz, y fue la luz. Vemos una manifestación, vemos, usted hablaba de la palabra manifestación es una revelación, es poder correr el velo, es poder ver claramente lo que está sucediendo. Ahora vamos a poder tratar de hacer una separación entre lo que son los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Para qué? Para poder entender lo que hoy estamos hablando. Si está hablando la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas están sobre la faz del abismo, es que estaba hablando de un tiempo de desorden, de un tiempo donde simplemente estaba en oscuridad. Pero cuando Dios llega, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, empieza a mover la manifestación de lo que estaba a punto de suceder, se hace la separación entre la luz y las tinieblas. Usted hablaba acerca de lo que es el grupo ISIS, que es un movimiento anticristiano que se está levantando en estos últimos tiempos, y para poder entender lo que estos hombres están haciendo es necesario poder ver qué es lo que está detrás de ellos, ¿no? Se habla en algunas de sus profecías, dicen que cuando se levantaran estos hombres con banderas negras, entonces iba a ser el cumplimiento, porque ellos están esperando ciertamente a su califa, están esperando a su profeta que se levante y que empiece a preparar lo que su Dios va a venir a hacer, según, ¿no? Sin embargo, creemos lo que la palabra de Dios dice, y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe ahí en su primera carta, capítulo 2, dice: hijitos míos, versículo 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Si en el tiempo de Juan, si en el tiempo de los apóstoles ya estaban apareciendo hombres que estaban preparando ya lo que iba a ser la venida del anticristo, en este tiempo se sigue levantando un sistema anticristiano. ¿Qué es un sistema anticristiano? Es todo aquello que va en contra de lo establecido por la palabra de Dios. En el tiempo de la creación, en Génesis había un movimiento caído, había tinieblas, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre lo que ya había sido creado, Dios empieza a manifestar, empieza a sacar a la luz el propósito que Él tenía. Cuando Él dice y dijo sea la luz, y fue la luz, podemos ver una sombra de lo que había de venir, porque capítulo 1 del libro de Juan podemos ver cómo dice que la tierra también estaba en tinieblas, pero la luz resplandeció, y esa luz es Jesús. Es el único que puede venir a cambiar cualquier situación en nuestras vidas. Estamos hablando de una manifestación de los últimos tiempos, de una manifestación de cómo los hijos de iniquidad, cómo este sistema está levantándose para poder traer opresión, para poder traer
maldad en medio de esta generación que vemos que cada vez se está perdiendo cada vez más, y creo que es necesario poder tener un claro entendimiento de los tiempos. Es necesario poder entender el tiempo por el cual estamos viviendo, por el cual estamos atravesando. Romanos capítulo 8 versículo 2 dice que porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay una manifestación por parte de la maldad que se está dando en este tiempo, el Espíritu Santo está a punto de manifestar una creación poderosa, y lo ha venido levantando en todas las dispensaciones, en todos los tiempos. Si Dios siempre levanta un hombre, lo llena con una visión, le da un propósito, le revela los diseños del cielo para que pueda establecerlos en la tierra. Pero en estos últimos tiempos estamos viendo cómo la maldad del hombre ha crecido, cómo la destrucción ha entrado, y cómo Dios está preparando a los hijos de Dios, a los verdaderos, a los que van a venir a hacer luz en medio de esta generación perversa. Dice la palabra ahí mismo en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está esperando ser liberada del pecado, de la esclavitud, y esta está gimiendo por los hijos de Dios. No está gimiendo por los grandes apóstoles, no está gimiendo por los grandes evangelistas, sino por los hijos que van a venir a establecer el reino de Dios en esta tierra. Cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de un lugar físico, más bien estamos hablando de un lugar geográfico, en el espíritu. En otros programas hemos hablado ya de lo que es el reino de Dios, y es lo que Dios quiere establecer. Algo que me llama mucho la atención: Dios siempre deja el mejor vino para el último. Y si Dios está esperando y si la tierra aún está gimiendo, si todas las cosas están acomodando para esta manifestación, es porque Dios ha preparado algo poderoso para los últimos tiempos, y Dios te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí para poder ser esta generación que se levante y manifieste el reino de Dios como nunca antes ha sido manifestado en la historia de la tierra. Juan 2, cuando habla acerca del milagro el vino, el primer milagro de Jesús, ya al final dice la palabra que Jesús hizo esto para poder mostrar su gloria a sus discípulos y para que estos pudieran creer en Él. Un milagro que Jesús manifiesta cómo Dios empieza a hacer estas cosas, y es interesante porque Él dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Mucha gente no está creyendo el mensaje, porque el mensaje en este tiempo muchas veces simplemente se está hablando, pero no hay una manifestación, no hay una vivencia de lo que nosotros estamos hablando. El apóstol Pablo dijo, no con palabras persuasivas, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Pero más adelante también dice que es poder, es una manifestación que Dios quiere utilizar. Y cuando estoy hablando de poder, no simplemente me estoy refiriendo a lo sobrenatural de Dios, sino cuando hablo de poder me estoy refiriendo a una acción. El evangelio, mis hermanos, mis amigos, es una acción. No podemos simplemente estar predicando lo que no estamos viviendo. Es necesario poder hablar con denuedo y autoridad la palabra de Dios, pero sí hablar lo que nosotros estamos viviendo, porque ese es el poder de Dios. El apóstol Pablo predicaba y hablaba con un gran denuedo y una autoridad, porque él no solamente hablaba palabras persuasivas, sino hablaba demostración de poder en el Espíritu. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar las cosas así como están. Hemos visto en tiempos pasados como usted hablaba acerca de Mateo 24. El Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Estamos atravesando tiempos proféticos donde la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Estamos volviendo prácticamente a los días de Noé. Días de pecados, de destrucción, de inmoralidad, de maldad.
Y Dios siempre ha reservado, Dios siempre ha guardado un remanente. Aquellos que no se han contaminado con el sistema, aquellos que han guardado su corazón delante de Dios, aquellos que sí, tal vez a través de luchas, a través de crisis, a través de grandes pruebas, han sido pasados como es pasado el oro por el fuego, pero han salido aprobados. Y ese es el remanente que Dios quiere manifestar en estos últimos tiempos. Dios está a punto de poder correr el velo y de poder manifestar los hijos verdaderos, los hijos que van a dar gloria al Padre, los hijos que van a manifestar el reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios, como dije, no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere manifestar a través de los corazones sedientos, a través de aquellos que quieran venir a una vez más, ¿por qué no manifestar lo que se dio en el Génesis? A poder llenar los vacíos, a poder poner en orden aquello que está desordenado, a poder traer luz allí donde hay tinieblas. Pero para esto es necesario poder empezar a caminar delante de Dios correctamente, poder empezar a no solamente hablar un mensaje, sino a vivir lo que estamos predicando. Cuánta necesidad hay de poder hablar la verdad, pero cuánta más necesidad hay de poder vivir la verdad. Hoy cualquiera puede pararse delante de detrás de una cámara y decirle: este es el evangelio, esto es así, haz tu vida así, haz de esta manera. Pero ¿quién puede saber que verdaderamente estás viviendo lo que estás hablando? ¿Quién le asegura a usted que yo estoy hablando la verdad? Por eso es necesario poder escudriñar las Escrituras. Por eso es necesario poder dar testimonio, no solamente a través de nuestras palabras, sino poder dar testimonio. Porque miren, es interesante, cuando vemos Génesis capítulo 1, dijo Dios, sea la luz. Pero no se quedó solamente en una palabra. El Espíritu Santo vino a traer el cumplimiento, vino a darle acción a la palabra hablada. La palabra dice que el universo, todo lo que vemos, fue creado por medio de lo que no se veía, a través de la fe. Entonces la palabra fue dicha a través del Padre, a través de Jesús, pero el Espíritu Santo vino a completar, vino a hacer la obra, porque dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo vino a manifestar la obra poderosa del Padre. En este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos donde el Espíritu Santo está trayendo a manifestación, está revelando, está sacando a la luz el verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros, y eso es el poder establecer su reino. El Evangelio de Dios es el Evangelio del reino, no es el Evangelio de la motivación, no es el Evangelio de la prosperidad. Que creemos en la prosperidad, sí creemos en la prosperidad. Que creemos en la motivación, sí, porque la palabra lo dice. Sin embargo, el Evangelio que va a producir un cambio en el corazón del hombre es aquel mensaje que te lleva al arrepentimiento, aquel mensaje que te quita la venda de los ojos y que te permite poder ver la luz que está delante de ti. Pero ese trabajo, el único que lo puede hacer se llama Espíritu Santo. Y en este tiempo, así como se movió en el Génesis, así como Él empezó a empollar la tierra, hoy estamos a punto de poder ver la más grande manifestación de todos los tiempos a través de los hijos verdaderos, a través de aquellos que van a poder manifestar el reino de Dios a través de no solamente un mensaje, sino a través de una acción. Amén. Es increíble ver cómo nos llena de gozo esto cuando entendemos la palabra y cuando Dios nos revela su palabra a través del Espíritu. Decimos que el primer milagro, pero en realidad fue una señal. La primera señal que el Señor hizo fue con las tinajas de barro y el vino, que lo dejó de último, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? Que en este último tiempo, como decía Víctor, Dios va a mostrar esa misma señal para el último tiempo. Para el último tiempo mostrar la revelación, la manifestación de los verdaderos hijos de Dios con poder y con gloria. Ese vino añejado, ese vino que el Espíritu Santo está cuidando, que el Espíritu Santo está guardando, está arrullando, está protegiendo, ¿verdad? Para el último tiempo. No es que sea mejor de los hombres que ya pasaron por toda la historia bíblica, no, sino que Él tiene que preparar una generación que está creciendo junta, el trigo y la cizaña, pero con poder y gloria de Dios, con el mismo poder o más poder que el que tiene el satánico, ¿verdad? Va a crecer esta generación manifestando la gloria del Señor, manifestando el poder, el brazo de Jehová que no se ha cortado, dice. Todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para bendecir, para manifestar lo que Dios quiere ver, lo que Dios quiere ver en usted y en mí.
¿verdad? Aunque está escrito en la palabra y aunque estamos viendo esta destrucción en Irak, estamos viendo esta destrucción a donde ellos quieren llegar, a Bagdad, ¿verdad? Que es un centro de operaciones que todo el mundo ha querido obtener, Jerusalén, la tierra de Jerusalén. ¿Por qué? Porque siendo una de las más pequeñas, ¿verdad?, de todo el mundo quiere meterle mano allí. Bueno, hay propósitos que el enemigo sabe que de allí tiene que cumplirse y terminar la palabra para ir después al juicio. Entonces, los preparadores de esto se están moviendo alrededor de esta tierra y ellos quieren llegar allí, ¿verdad? Si usted va a la historia o va al mismo internet y busca toda la información con respecto a este grupo y el propósito que tienen, usted va a darse cuenta rápidamente de que la Biblia no se ha transversado, no se ha desviado, se está cumpliendo todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque el libro de Isaías 31:5, en el capítulo 31, verso 5, dice esto: como las aves que revolotean sobre su nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. Cuando vemos estas palabras, la librará, defenderá y la rescatará, y da el nombre específico, Jerusalén. ¿Será que Jerusalén es la que está en medio de todo este problema? Claro que sí, mi hermano. Pero mira la promesa que le hace el Señor desde hace tiempo. Isaías 31:5 habla de esto, el profeta, que la protegerá y la cuidará. El Espíritu Santo no ha dejado de moverse. Podemos ver la destrucción en la que está, podemos ver el terror en la que está sumida esa tierra, pero el Espíritu Santo sigue moviéndose allí. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra allí, sigue levantando hombres y siguen levantando movimientos que predican la palabra del Señor allí mismo. Hay latinos, hay hombres que han nacido aquí en esta parte del hemisferio, Suramérica, Latinoamérica, y que tienen sus iglesias allá, tienen movimientos cristianos allá, que están siendo tal vez perseguidos, que están de repente en medio de esta guerra de terror, pero que el Señor los sigue sosteniendo, porque están hablando lo que los judíos no hicieron en ese tiempo. Aquellos que no lo recibieron, Dios dice que él levantó un paréntesis, corrió la cortina, ¿verdad? Y abrió el paréntesis para que la iglesia fuera injertada en el verdadero olivo y pudiéramos estar predicando y haciendo lo que el original no lo hizo. Entonces, es un privilegio poder entender de que este vino que el Señor mostró como señal, lo está guardando para último. Lo está dejando allí para que en su manifestación pueda dar el esplendor y el poder del Espíritu Santo. Así que si en medio de usted se está moviendo una noche negra, una noche de desastre, una noche de tiniebla, una noche que usted no le encuentra el fin, le quiero decir así como dice el libro de Génesis: hágase la luz, porque Cristo está allí. Ya viene a manifestarse la luz para usted, la salvación para usted. Viene de camino, viene a presentarse, está caminando ya viene rodando su salvación, la salvación de su casa. Ya viene la luz que va a alumbrar y va a encender el fuego del Espíritu Santo allí en medio de ustedes, allí en medio de su desastre, allí en medio de su problema, de su enfermedad. Muchas veces Dios espera hasta el último segundo para probar nuestra fe, para ver si corremos y abrimos las puertas, que de verdad Él está allí esperando. Él lo ha elegido a usted. Deje la dureza de corazón. Vea el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Romanos, como dice Romanos, la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 5:20 dice allí: pero allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y no es porque el Espíritu Santo esté avalando el pecado, esté de acuerdo con el pecado. No es así. Es por lo que Él está cuidando. Es por lo que Él sabe que se va a manifestar. Es por lo que Él sabe que la luz que va a llegar va a dar claridad a su vida de desastre. Por eso es que seguimos diciendo y profesando: Dios sigue moviéndose, Dios sigue caminando en la dirección donde usted está, Dios sigue moviéndose alrededor del sitio, porque Él cuida, el Espíritu de Dios cuida como las aves, como su águila cuida su nido y su polluelo. Así está el Espíritu Santo cuidando lo que ha creado en usted. Dijimos que Filipenses dice que Él terminará la buena obra que comenzó en usted. Así que Él no lo ha abandonado, Él no lo ha dejado. Si usted se ha retirado del Señor, se ha apartado del Señor por los entretenimientos de este mundo, por lo que el mundo le ha podido presentar, por las concupiscencias de la carne,
Mi hermano, es tiempo de que regrese como el hijo pródigo. Es tiempo de que regrese a su casa. Es tiempo de que regrese del sitio donde salió, de donde Dios lo preparó, de donde Dios le ha dado un plan, un propósito. Dios tiene un plan magnífico, un plan grandioso, que quiere que usted sea socio de este plan de salvación, que quiere que usted sea socio, el mayor socio de este plan divino celestial, que podamos participar, por decirlo así, en comunión con Dios y con el Espíritu Santo, profesando su palabra, diciendo la verdad, levantando al caído, levantando los muertos que aún siguen como zombies caminando en la calle, viviendo de un mundo que perece, muertos en delitos y en pecados, dice la palabra. Lo dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ha llegado la luz. El tercer día ya se está haciendo manifiesto. Oseas 6 habla de un tercer día, donde vamos a ser crucificados con Cristo, donde vamos a ser crucificados con Él. Tal vez vamos a pasar estos problemas, tal vez vamos a pasar estas tribulaciones y penurias, pero el mismo Oseas 6 dice que seremos levantados. Si la cabeza fue levantada el tercer día, el cuerpo va a ser levantado el tercer día. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es la luz, lo que representa es Cristo, lo que representa es que se van las tinieblas y llega la claridad. Nuevos cielos, nueva tierra está preparada para usted y para mí. Así que vive esta tierra, vive este tiempo de manifestación del Espíritu de Dios en ti. 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios no es que tú estés afanoso, no es que tú estés esperando la mayor riqueza que te pueda dar el mundo. La mayor voluntad de Dios, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3, es que su voluntad es que nos santifiquemos. Porque al santificarnos nos vamos a llenar de su Espíritu, nos vamos a lavar con el agua preciosa y vamos a estar pudiendo mostrar lo que el plan de Dios ha puesto en nuestras manos. Muchos han sido escogidos para este tiempo y han sido escogidos desde el cielo para aportar algo grande aquí en la tierra. Oiga esto, usted ha sido llamado para aportar algo grande aquí en la tierra de parte del cielo. No lo esconda más. Saque la lámpara de donde la tiene escondida. Regrese a la casa del Señor. Busque a Dios. Acérquese a una iglesia, a un templo donde estén predicando la verdad. Si había dejado de congregarse, vuelva a su casa, vuelva a la casa del Señor. Si no ha recibido a Cristo, este es el día. Reciba a Cristo en su corazón. No es una simple oración, es profesarlo con fe, arrepentirse de corazón y empezar a caminar, alimentarse de esta palabra preciosa. El alimento celestial es lo que lo va a fortalecer para que usted permanezca firme y no dude de que el Señor viene por usted. No dude de que el Señor está haciendo la obra en usted y en su hijo. Aunque usted vea a su hijo destruido en drogas, en alcohol, en prostitución, aunque usted vea el matrimonio desbaratarse, profese la palabra del Señor, porque así como el Espíritu se movía sobre esta destrucción, sobre esta tiniebla, Él sigue viendo en las tinieblas suyas un producto grande, un tesoro grande, una perla preciosa que Él va a pulir y va a transformar. Podemos ver por la palabra que no ha dejado de moverse. Y este Dios, el Dios de la montaña, el Shaddai, el Adonai, el Dios todopoderoso del que se habla en Génesis hasta Apocalipsis, sigue haciendo la obra. Sigue haciendo la obra con sus manos, con lo que Él formó. Él va a terminar esa obra y si tiene que romperla 3 veces, 10 veces, 20 veces, Él la va a romper. Pero va a ser una vasija nueva para que pueda echar el vino nuevo. El último vino que va a tener el poder, la sangre del Cordero, que va a tener el poder y la autoridad para manifestar la luz sobre las tinieblas, para manifestar la vida sobre la muerte y para manifestar la esperanza que es la salvación sobre aquellos que están en un desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta primera señal que el Señor hizo es la misma última que Él va a seguir haciendo. Le bendecimos, ¿verdad? En este tiempo nos queda poco tiempo. Y Víctor, si quieres agregar algo a esto que el Señor nos ha dado, sabemos que es poco el tiempo, pero es tremendo lo que el Señor está manifestando en su vida. Es tremendo lo que Él va a hacer. Todo lo que Él hace es grandioso y poderoso. No deje de creerle, no deje de acercarse a Él, no deje de clamar, de tener una intimidad. No sea más religioso, quítete la careta. Si está caminando en 2 aguas, salga de allí y empieza a caminar en el camino estrecho, en el camino duro, pero sabe que va a encontrar al final de ese desierto, al final de pasar esa prueba, va a encontrar al Señor con los brazos abiertos diciendo: bendito seas tú que te has atrevido, que has llegado aquí, y te va a exaltar, te va a honrar, porque Él es el que Dios honra. Al que honra a Dios, Dios le honra. Sí, veo una conexión ahí entre el capítulo 1 de Génesis y
lo que es el capítulo 2 de Juan, porque sabemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y el vino también en Juan capítulo 2 es una representación del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del agua, hablamos de la vida. Dice que el Señor mandó pedir 6 tinajas. El 6 es número de hombre, es número de creación, cuando Dios crea al hombre el 6º día. Y lo que Jesús estaba haciendo en este primer milagro que Él manifestó, en esta primer señal, estaba haciendo un cambio, estaba haciendo una transformación. Estaba a punto de manifestar algo nuevo, algo que estaba a punto de revelar, estaba a punto de quitar una venda, porque hablamos en programas pasados. Recordemos que capítulo 1 de Génesis habla de un desorden, de algo que estaba vacío, de algo que estaba en tinieblas. Si vamos al capítulo 2 de Juan, si vemos unos años antes, 400 años de silencio para ser exacto, de Malaquías a Mateo, no se había levantado profeta, no había visto una manifestación, hasta que Juan el Bautista empieza a proclamar que Jesús, como preparador de lo que Jesús iba a venir a hacer a esta tierra. Pero Jesús es el cumplimiento profético, porque dice la Biblia que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios manifestó a Jesús, y Jesús viene a manifestar esta primer señal profética para darnos a entender que así como Él cambió esas tinieblas en luz en el libro de Génesis capítulo 1, y así como Él transformó el agua que representa la vida, esas 6 tinajas que representa el hombre, en vino para poder manifestar su gloria, así Dios en este último tiempo está tomando el agua, está tomando vidas comunes y corrientes, está tomando personas que tal vez para el mundo son personas que no tienen el valor, que tal vez son personas que no cumplen con todos los requerimientos para poder alcanzar una posición que el mundo pueda verte bien, con unos ojos bien. Dios está tomando lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que nadie toma en cuenta, para poder transformarlo, para poder darle una forma que Él pueda manifestar su reino a través de las vidas de estas personas. Y es interesante porque estas tinajas eran utilizadas como un rito de purificación para los judíos, y el Señor toma estas tinajas, estos cántaros que están ahí, les dijo: llenen las tinajas de agua, empiecen a llenarlas hasta arriba, empiecen a que queden desbordando, porque Él iba a hacer algo poderoso. Y cuando llevan el vino, ahí el maestresala lo prueba, Él dice esas palabras, lo prueba, y Él se acerca al novio y le dice: todas las personas sirven el mejor vino al comienzo, pero tú has dejado el mejor vino para el último. Y eso es algo profético, es algo que Dios está a punto de manifestar. El vino, tal vez tú te has dicho: bueno, pues ¿qué Dios puede hacer conmigo? ¿Cómo Dios puede trabajar conmigo si yo ya estoy viejo, si yo no puedo hacer ya nada más? O tal vez tuviste un fracaso ministerial, o tal vez nunca te has acercado a Dios y dices: bueno, ¿para qué puedo servir yo? ¿Para qué pueden servir 6 tinajas viejas de agua? Para mucho, para poder manifestar lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Dios puede transformar tu vida, así como transformó esa agua en vino, y puede darte un propósito para poder manifestar su gloria en estos últimos tiempos. Y como así en el libro de Génesis capítulo 1, la tierra estaba en desorden, estaba vacía y estaba en tinieblas, así tú puedes ser alumbrado por el Evangelio de Jesucristo. No solamente puedes ser alumbrado, sino que puedas también alumbrar a otros y manifestar el reino a través de la predicación poderosa del Evangelio. Vamos a hacer una oración en esta hora, y vamos a creer que Dios está levantando en ti, que está levantando en tus hijos esta manifestación poderosa del reino. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es poderosa, Señor, para transformarnos. Hoy declaramos, Señor, que tu palabra se cumple, Señor, que tu voluntad se hace, Señor, y que en este tiempo tú estás levantando un remanente, una generación que va a manifestar tu reino, Señor, que va a poder producir cambios en la vida de las personas, Señor. Hoy oramos por aquellos hombres, Señor, que tal vez están caídos en este tiempo, que tal vez se han apartado de ti, Señor, que tal vez por causa de la maldad, Señor, su corazón se ha enfriado. Hoy oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, se pose sobre él, Señor, para que tu poder y el poder de tu palabra puedan transformar estas vidas, Señor, para que ellos puedan ver la luz y para que la venda pueda
ser quitada, Señor, y ellos puedan entender, Señor, el plan y el propósito que tú tienes para su vida, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos un tiempo de transformación para sus vidas, para sus casas, para sus familias. Declaramos que son luz en su trabajo y ahí donde están, ellos pueden manifestar el reino a través del poderoso mensaje del Evangelio. Hermanos, amigos, no hay nada más poderoso que el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más poderoso que el Evangelio de la gracia de Dios. No hay nada más poderoso que el Evangelio del reino. Pero un Evangelio que no solamente son palabras persuasivas, sino que son demostración de poder a través de nuestras vidas. Nosotros somos el ministerio profético, las trompetas de plata, y recuerde siempre que lo mejor está por venir. Le bendecimos. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.